Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, y leemos en el nombre de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú eres todopoderoso, Señor. Habla que tu pueblo escucha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, pero no sienten la alabanza. Gloria a Dios, porque la alabanza a Dios cambian las cosas. La alabanza a Dios cambian el sentido de las cosas. Y en esta mañana vamos a hablar bajo el tema volviendo a las escrituras. Volviendo a las escrituras es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Volviendo a las escrituras. Cuando hablamos de volver, es porque en un momento dado estuvimos en algún lugar, estuvimos en algo y ya no lo estábamos haciendo. Entonces retomamos esa parte y entonces lo que hacemos es que volvemos. Cuando hablamos de volver a la escritura, estamos hablando de que tenemos que volver y retomar lo que es las escrituras, porque muchas veces hay cosas que se dejan de hacer que es imprescindible que volvamos a retomarlo. Cosas que se dejan de hacer, pero que es imprescindible que volvamos a hacerla, porque son de gran necesidad para nuestras vidas, para nuestros días. Y en estos días se está hablando acerca del mes de la Biblia. Ayer se estuvo hablando acerca de estudio bíblico concerniente a lo que es la escritura, y se hace necesario que cada uno de nosotros volvamos a la escritura. Se hace necesario que nosotros volvamos a retomar lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, porque son de grandes bendiciones. Y a pasar los tiempos hemos visto que los grandes movimientos, que las grandes reformas surgen o han surgido después de la escritura. Después de dar un giro a lo que es la escritura, vemos la gran reforma que ha sucedido, y la gran reforma ha sido para bendición. La gran reforma por medio de la escritura han sido de gran bendición para los que han estado en ese movimiento, para los que han estado en ese tiempo. Y en esta mañana yo tengo varios ejemplos de lo que es volver a las escrituras, varios ejemplos de lo que es reintegrarse de nuevo con la palabra del Señor. Y si nos trasladamos al libro de los Reyes, capítulo 22, nos encontramos que el pueblo estaba pasando por cierta dificultad en lo que es las escrituras. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía no tenía leyes, todavía no tenía escritura. Luego entonces Dios habla a través de Moisés, se comunicaba con el pueblo a través de Moisés, pero surge después lo que son las leyes, para que el pueblo se rigiera por ella y anduviera bien delante de Dios. Después que surgen las leyes, que están las escrituras, el pueblo es enseñado, y los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de enseñar a sus hijos la palabra divina, porque ellas eran de gran bendición para la vida de aquellos muchachos, porque iban a crecer con el conocimiento de Dios, iban a crecer con el temor de Dios. Y cuando las personas van creciendo con el temor de Dios, su vida se hace más fácil y mucho mejor de vivir. Pero al pasar los tiempos,
al pasar los tiempos, el pueblo fue establecido en un lugar, fue establecido en Canaán, y la palabra de Dios había sido puesta en olvido, y los judíos, los hebreos, no estaban dándole la importancia necesaria a lo que es la palabra del Señor. Y Dios entonces tuvo que hacer una revuelta. Vinieron reyes, pasaron reyes, y la escritura en ocasiones fue leída, fue guardada, pero luego entonces fue puesta aparte. Pero llega un momento en el libro de los Reyes, capítulo 22, donde Dios se levanta a un rey llamado Josías. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. 8 años de edad tenía Josías cuando empezó a reinar en Israel. Y vemos que este muchacho comenzó a hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. Cuando hacemos lo bueno y lo recto delante de Dios, las bendiciones llegan porque llegan. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, las bendiciones llegan porque llegan. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, las cosas se nos hacen más fácil. Gloria a Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando ponemos a Dios delante, cuando las cosas que vamos a hacer se las presentamos a Dios, la vida nos va mejor. Y aquí, en este momento, comienza a reinar Josías de 8 años. Pero a los 18 años, entonces el muchacho comisiona a los sacerdotes para que fueran a reparar el templo, porque el templo estaba arruinado. Aleluya. La vida espiritual de aquellos hombres y mujeres estaba por el piso. No estaban buscando a Dios. Y cuando los pueblos, las naciones se olvidan de Dios, llega tragedia a esos lugares. Cuando los pueblos, las naciones, las personas ponen a Dios a un lado, entonces no le va bien, porque Dios es el todo y por el todo. El pueblo se había olvidado de Dios, había olvidado las escrituras, se habían olvidado que el cielo gobierna, se habían olvidado de que había un Dios en el cielo que lo estaba mirando. Se habían olvidado que el que los sacó de Egipto, el que los sacó con manos fuertes y poderosas, estaba ahí en su trono, estaba ahí mirándolo, estaba ahí observándolo. Y se habían vuelto contra Dios porque no estaban haciendo lo bueno delante de Dios. Estaban adorando imágenes, estaban adorando estatuas, estaban adorando demonios. Y cuando la persona se involucra en lo que es idolatría, hechicería, demonio, le va mal en la vida porque está buscando las cosas negativas. Y el que se involucra con las cosas ocultas, con las cosas negativas, no le va bien. La miseria llega a su vida porque ha puesto a Dios a un lado. Y el pueblo había puesto a Dios a un lado. El pueblo había puesto la palabra de Dios a un lado y estaban adorando estatuas, imágenes de acera, y estaban adorando las cosas negativas. Pero este muchacho, gloria a Dios por Josías, este muchacho entendió que en Dios estaba la bendición. Este muchacho entendió que con Dios le iba a ir mejor. Este muchacho entendió que había que poner a Dios por encima de todas las cosas. Él entendió que Dios estaba primero y manda a los sacerdotes, a las personas que estaban encargadas del templo, a que repararan el templo, a que buscaran el dinero de donde hubiera y que repararan la casa de Dios. Dios está donde quiera. ¿Cuánto cree que Dios está donde quiera? Dios está donde quiera, pero hay un lugar donde Dios ha establecido que le adoremos, y esa es la casa del Señor. La casa del Señor, gloria a Dios. Y la casa del Señor, donde Dios dispuso que le adoraran, estaba corrompida, estaba dañada. No solamente eso,
sino que habían puesto imágenes de acera en aquel lugar. Habían sustituido a Dios por cuadro, habían sustituido a Dios por estatua, por muñecos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen mano y no pueden palpar. Pero nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios es grande y poderoso. Él hizo lo que Él quiso, el mundo, todo está hecho por Él. Este hombre, este muchacho, este joven llamado Josías, manda a reparar el templo. Buscan el dinero, están sacando todo lo que hay en el templo. Estaba agrietado el templo, estaba dañado todo. Y comienzan a reparar y comienzan a arreglar. Pero lo más bueno de esto es que encontraron la ley de Jehová ahí adentro. Encontraron la palabra de Dios en ese lugar. Cuando encuentran la palabra de Dios, que la ven, entonces se la llevan al rey y le dicen al rey: mira lo que hemos encontrado. Y comenzó el sacerdote a leer la palabra. Comenzó el sacerdote a leer la Biblia. Y cuando comienza a leer las escrituras, entonces dice que hubo un gran temor. Dice que aquellos fueron compungidos por la palabra que decía. Y comenzaron a leerla. Y el rey mandó a que se leyera la palabra. Y comenzaron a escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y dice las escrituras que se hizo una gran reforma en aquel lugar. Porque las reformas espirituales, las reformas llegan cuando comenzamos a leer la palabra de Dios en nuestra vida. Que ellas no retornan vacías, sino que hacen el efecto necesario en cada corazón. La palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios son las que cambia. La palabra de Dios son las que transforma. La palabra de Dios son las que vivifica. La palabra de Dios son las que traen paz y tranquilidad a las vidas. Abba, soja. Oh, Samaya, soja, gloria a Dios. La palabra de Dios en los corazones. La palabra de Dios transforma las vidas. La palabra de Dios cambia cuando la aceptamos en nuestros corazones. Fíjense que muchas personas caen presas y vuelven de nuevo a delinquir y llegan allá y se hacen profesionales en la victoria, se hacen profesionales en la delincuencia, y entran por robo y allá aprenden otras cosas. Allá llegan a una escuela negativa y salen peores que cuando entraron. Salen peores que cuando entraron. Pero cuando una persona escucha la palabra de Dios, la atesora, le da la importancia necesaria, entonces la persona cambia. Las personas son transformadas. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra a los corazones, cuando Cristo entra a la vida, la cambia por completa. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Soja. Nueva, porque la palabra de Dios cambia. Soja. Son nuevas. Y usted ve que las personas salen y salen convertidos, y usted muchas veces ni lo conoce, y la persona le dice: pero yo soy fulano. Pero fulano, ¿cómo va a ser? Fulano, tú eres fulano. Gloria a Dios, porque Dios cambia las vidas. Dios cambia la vida. La palabra de Dios cambia la vida. Y salen cantando los ladronazos. Salen cantando: el carrito que me robaba ya no lo robo más. Los tenis que me llevaba no me los llevo más. Los atracos que yo hacía ya no lo hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¡Gloria a Dios! ¡Un cambio! Y muchas veces la gente es tan mala. La gente es tan mala que muchas veces viene y dice: pero mira ese, después que estaba robando y matando, ahora dice que es cristiano, ahora dice que es evangélico, ahora dice que se convirtió después que andaba vendiendo droga. Pero dale gracias a Dios que se convirtió, que ya tú vas a poder dejar los tenis en el patio y no se los va a llevar.
Dale gracias a Dios que no te va a atracar en la calle por allá. Dale gracias a Dios que no le va a vender la droga a tus hijos que vendían. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a las vidas y la gente la hace propia y la gente le da la importancia, tienen que cambiar. La palabra de Dios llegó a estas personas y hubo un cambio. El rey Josías dice que rasgó su vestido, rasgó su ropa y comenzó a vivir mejor que como vivía antes. Los seguidores de él comenzaron a quitar las estatuas de acera, comenzaron a quitar los ídolos y comenzaron a reformar el pueblo de Israel. Oye, y esta nación fue grandemente bendecida porque le dio paso a lo que es la palabra de Dios. Le dio paso a lo que es las escrituras. Le dio paso a lo que es la enseñanza de Dios en los corazones. Porque Dios cambia las vidas, Dios transforma los corazones. Dejando a Josías y la reforma espiritual que hubo en los días de Josías por haber puesto la palabra de Dios en alto. Llegamos a Nehemías. Llegamos a Nehemías, donde los muros estaban destruidos, donde el templo había sido destruido. Porque hubo un tiempo en que el pueblo se apartó de nuevo de las escrituras, se aparta de nuevo de la palabra de Dios. Porque cuando las personas se olvidan de Dios, se olvidan de la palabra de Dios, entonces el enemigo de la justicia toma posesión de esas personas y comienzan a hacer cosas negativas. El pueblo se había apartado y por haberse apartado de Dios y de su palabra, entonces fue llevado cautivo a Babilonia. Y la tierra de Israel fue destruida, el templo fue destruido, los muros fueron destruidos. Pero llega un momento en que Dios toca a Nehemías, toca a Esdras y comienzan lo que es la reconstrucción de los muros. Comienzan a hacer la reconstrucción del templo, comienzan a reedificar. En un momento dado el pueblo todavía no estaba enfocado en las cosas del Señor. Denle un aplauso a Cristo. El pueblo todavía no estaba enfocado en lo que es las cosas de Dios. Habían algunos que estaban rezagados. Siempre habrá las excepciones. No porque todas las mujeres son malas, no, todas las mujeres no son malas. Todos los hombres son malos, no, todos los hombres no son malos. Siempre habrán excepciones. Y en el pueblo habían algunos que todavía no se habían integrado a lo que es la vivencia de la palabra de Dios en su vida. El tema es volviendo a las escrituras. Todavía había algunos que no se habían integrado a lo que es las escrituras. Había algunos que estaban haciendo cosas negativas todavía. Había algunos que estaban en sus andanzas. Dios llama a todo el mundo como en los días de Noé. En los días de Noé, Noé decía, va a venir un diluvio y se lo va a llevar a todos. Pero muchos, la mayoría, hacían caso omiso al mensaje. Y dice las escrituras que estaban casándose, dándose en casamiento. ¿Es malo eso? No. ¿Es malo casarse? No. ¿Es malo darse casamiento? Tampoco. Lo que es malo es no escuchar la voz de Dios, no obedecer la palabra de Dios. Y en esos tiempos estaba ocurriendo eso. En los tiempos de Nehemías y Esdras no era la excepción, sino que en estos tiempos había muchos que estaban rezagados y no estaban llevando el mandato, los mandamientos, y había algunos que se estaban oponiendo a que la obra del Señor corriera, a que se hicieran los trabajos de Dios en aquel lugar. Había uno llamado Zambalá, había uno llamado
Tobías, había uno llamado Gesén el árabe, que estaban contrarios. Siempre para hacer la obra del Señor y hacer la cosa de Dios van a haber oposiciones. Van a haber oposiciones siempre, porque hay un enemigo que está en contra de todo lo que se llama Dios. El enemigo está en contra de todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que usted y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Gloria a Dios. Hagamos al hombre, dijo Dios, conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando el enemigo lo ve a usted, está viendo a Dios, y por eso él nos odia y no quiere saber de nosotros. Siempre tendremos oposiciones. Si el enemigo pudiera, ya nos hubiera matado a todos nosotros. Lo que pasa es que el enemigo tiene poder, pero limitado. Cuando hablo del enemigo, estoy hablando de Satanás. El Señor lo reprende. Tiene poder limitado. Pero si él pudiera, usted sabe las veces que Dios lo ha librado a usted de la muerte. Usted sabe las veces que usted se ha dado cuenta de que Dios lo libró de la muerte. Pero han sido muchísimas las veces que Dios lo ha librado y usted ni siquiera cuenta se ha dado. Han sido muchísimas. ¿Por qué? Porque hay espíritu. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y siempre habrá oposición contra la obra de Dios y contra el pueblo de Dios y contra que usted busque de Dios. Hay personas que dicen voy para la iglesia y se presenta alguna cosa rara ahí que no puede venir para la iglesia. Y muchas veces el enemigo está opuesto aunque usted venga a buscar la palabra de Dios. Y habían oposiciones ahí. Pero había un pueblo que estaba clamando. Había un Esdras, un Nehemías que estaban gimiendo y estaban clamando por el pueblo. Aunque habían oposiciones, habían hombres y mujeres de Dios que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y dice Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Dice que buscaron el libro de la ley. Buscaron el libro de la ley cuando eso no estaba todavía el Nuevo Testamento. Solamente estaba el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y buscaron el libro de la ley. Y dice la Biblia, las Escrituras, Esdras capítulo 8, dice que comenzaron a leer desde la mañana hasta las 12 del mediodía leyendo el libro. Y todo el mundo estuvo ahí atento a lo que se estaba leyendo. Y dice las Escrituras que el pueblo fue compungido. El pueblo lloraba porque fue confrontado con la palabra de Dios. El pueblo estaba llorando, gimiendo a gritos, porque estaba siendo confrontado por la palabra de Dios. Porque ellas son como un martillo que rompen la roca en dos. La palabra de Dios son como espada de doble filo. Rompen para acá, rompen para allá, cortan el alma hasta llegar a los tuétanos, hasta discernir los pensamientos de las personas. Cuando le damos paso a que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, Dios hace algo con cada uno de nosotros. El pueblo estuvo atento escuchando la palabra de Dios y fueron confrontados por su pecado. Fueron confrontados con la palabra. Fueron confrontados, sus acciones estaban siendo confrontadas porque la palabra estaba haciendo el efecto en los corazones de ellos. La palabra estaba haciendo el efecto necesario en cada uno de ellos. Y ellos se sentían confrontados y comenzaron a llorar porque entendieron que lo que estaban haciendo no estaba bien.
Las formas espirituales surgen cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios penetra nuestros corazones y nos hace entender de que estamos mal, de que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Mucha gente dice que la mayoría de los cristianos se han convertido porque son malos. Digo, la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Jesús dijo, cuando le dijeron maestro bueno, Él dijo, no me diga bueno, porque bueno ni siquiera uno hay, pero sí entendemos que Jesús era bueno. Y cuando personas me decían, personas me llegaron a preguntar, ¿y por qué tú te convertiste? Porque tú te convertiste joven, tú robabas, tú matabas. Gloria a Dios. No, yo no robaba ni mataba, yo me convertí a los 12 años. Pero entendí por medio de la palabra de Dios que necesitaba convertirme a Cristo, porque ese es el mejor camino. Lo mejor que le puede pasar a cualquier persona es aceptar a Cristo como Salvador personal. Gloria a Dios. Eso, ay, gloria a Dios. Lo mejor que te puede pasar, lo mejor que me puede pasar, lo mejor que nos ha pasado es encontrarnos con Cristo. Oh, gloria a Dios. A los 12 años me convertí porque entendí que calificaba para la paila del infierno. A los 12 años me convertí porque entendí que necesitaba a Cristo dentro de mi corazón. Necesitaba aceptarle porque entendía que era pecador, porque somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Porque el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de redimir ese pecado que tenemos es aceptando a Cristo como Salvador personal de nuestras vidas. El pueblo entendió, el pueblo de allá en los tiempos de Nehemías entendió que estaba mal, entendió que necesitaba de Dios, entendió que tenía que convertirse, entendieron que habían fallado. Cuando estaba preso Pablo y Silas, estaban presos por predicar la palabra de Dios, porque nosotros estamos bien aquí ahora. A nosotros no nos persiguen ni nos matan por predicar la palabra, pero hay algunos países árabes por ahí que a los evangélicos lo están matando. A los evangélicos lo están matando para que niegue a Cristo. A nosotros aquí en República Dominicana y en muchos países todavía no ha llegado nada de eso. Pero en los tiempos de Pablo también mataban a la gente, mataban a los cristianos. Y a Pablo y a Silas lo metieron preso por haber predicado la palabra. Y en un momento dado dice que ellos estaban cantando y estaban entonando y estaban alabando a Dios. Aleluya. Oye, en medio del dolor. Por eso la gente dice, pero los evangélicos son locos. ¿Qué esa gente son locos? Porque mira el problema que tiene esa mujer. Mira el problema que tiene ese hombre. Y ellos siguen adorando a Dios. ¿Y que esa gente son locos? Si esto es el loco, que nadie me saque de este manicomio. Que me dejen loco por Jesús. Que me dejen loco por Jesús. Porque la gente no entiende que como esa mujer, con esa crisis, con esa necesidad, con esa enfermedad, con ese problema que tiene en la casa, con la hija, con el hijo, que ese problema que tiene por allá, ella o él siguen de que adorando y que a Dios. Como la mujer de Job le dijo a Job, cuando Job estaba pasando por la dificultad y estaba pasando por la adversidad, que perdió todo. Job perdió los hijos. Job era el más rico del oriente. Era el más rico de su tiempo. Job, el más rico, el multimillonario de ese tiempo era Job. Y dice la Biblia que Job perdió los hijos. Dice que perdió los ganados que tenía. Perdió todos los bienes. Se quedó en el aire, sin casa, sin nada, se quedó.
Y aparte de eso, dice que le llegó una sarna encima, que él tenía que arrascarse con cueco, con cosas de coco, de la sarna que tenía. Y dice la Biblia que con todo esto no pecó Job contra Dios. Que cualquiera se ponía a pecar y a pelear con Dios porque pasó eso. Cualquiera que tenga su mente normal se ponía a pelear. ¿Y por qué tú permitiste esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Job en ningún momento pecó contra Dios. Y la mujer que era la que estaba ahí con él, que debió de ayudarle y decirle: mi amor, mi amorcito bello, Dios nos va a ayudar a salir de esto. Ten fe, ten ánimo, mi amor. Vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante en este proceso que estamos pasando. La mujer le dice: pero y con todo esto tú sigues adorando a Dios. Con todo esto tú sigues adorando a Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Oiga la palabra que le dijo esta mujer. Job le dijo: mujer, tú estás hablando como las mujeres necias hablan, como las mujeres fatuas hablan. Jehová dio y Jehová quitó. Gloria a Dios. ¡Ay, santo! Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Ay, ay, ay. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios es bueno. Dice las Escrituras que ella se fue y lo dejó. Y Job se mantuvo fiel a Dios. Y dice las Escrituras que Jehová lo bendijo doble. Que Jehová lo bendijo doble. Tuvo más hijos hermosos, más que lo que tenía anteriormente. Los bienes que tenían fueron multiplicados. Si tenía 14,000 ovejas, 7,000 ovejas, se le multiplicó a 14,000. Después, Job, la riqueza fue más grande que la que tenía. Pero él confió en Dios. Confió en las Escrituras. Confió en la palabra de Dios. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Aún del polvo de la tierra se levantará. Estos hombres, Nehemías, dice la Biblia que Esdras comenzó a leer el libro de la ley. Comenzó a leer la palabra. Y las personas estaban escuchando. Y ellos estaban interpretando lo que decía las Escrituras. Y ellos estaban atentos escuchando, como están escuchando ustedes ahora, que lo veo atento a todo mirándome. Ellos estaban atentos escuchando lo que ellos le decían y la interpretación que le daban a las Escrituras. Y comenzaron a llorar, comenzaron a gemir, porque ellos entendían que estaban mal. Ellos entendían que estaban haciendo lo malo delante de Dios y que tenían que arrepentirse y convertirse por medio de las Escrituras. Volvió el avivamiento, empezaron a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios en la vida de las personas lo cambia, lo transforma, lo regenera, lo vivifica. Y le dijeron: callen, no sigan llorando, que es tiempo de alegría, que es tiempo de gozo, es tiempo de regocijo, es tiempo de renovación. Y el pueblo fue levantado, hicieron fiesta, hicieron gozo, porque la palabra de Dios volvió a la vida de ellos. Ahora bien, le hablé de Josías, le hablé de Esdras, que pertenecen al Antiguo Testamento. Pero el libro de los Hechos, que pertenece al Nuevo Testamento, en el capítulo 2 nos habla de que el pueblo, de que Jesús había muerto, había resucitado ya, y le dijo
le dijo a los discípulos: no se vayan, quédense en el aposento alto, quédense en el aposento alto hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Habían alrededor de 500 personas, pero comenzaron a desesperarse, porque muchas veces la gente, cuando no ve resultado de una vez de lo que quiere, se desespera. Por eso muchas personas fracasan, porque no son persistentes. Fracasan porque no persisten en lo que quieren, en lo que necesitan, en lo que desean. Y había alrededor de 500 personas, pero se fueron yendo, se fueron desesperando. Cristo le dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Se comenzaron a desesperar y se fueron, pero quedaron 120. De 500 se fueron 380 y quedaron 120. Esos 120 no se desesperaron, aunque quizás estaban desesperados, pero estaban confiando en la palabra de Jesús. Estaban confiando en la promesa de Jesús. Y los que estamos aquí confiamos en la promesa de Jesús. Él dijo que se iría, pero que volvería por su pueblo. Gloria. Él dijo: me voy, pero yo vuelvo. Y nosotros creemos de que Él vuelve otra vez por su pueblo. Oiga, y los 120 se quedaron esperando. Y dice que llegó en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo se manifestó sobre cada uno de ellos y hablaban lenguas repartidas como de fuego. Y estaban ahí los discípulos. Y la gente estaban de otras naciones, de otros países, y se escuchaban hablando lo mismo. El que hablaba inglés estaba escuchando que los demás estaban hablando inglés. Los que hablaban español, se metieron todas las lenguas ahí de diferentes países, diferentes idiomas. Y ellos decían: pero ¿cómo siendo hebreo, habla igual que yo? Y estaban atónitos, estaban sorprendidos. Y había algunos que decían: pero eso es tan borracho, Y Pedro, porque hay gente que no comprende esto, dice la Biblia que el hombre carnal, el hombre natural, no comprende las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Y esto, para poderlo discernir, hay que estar en el Espíritu. Por eso decía ahorita que hay gente que dice: pero es que los evangélicos son locos. Si prueba un poco esta locura, no se va más nunca. El que prueba un poco de esta locura no se va más nunca. Yo probé y me quedé. Yo probé hace 30 años y me quedé. Y no hay quien me saque de aquí. Nadie me saca de aquí. Y le dicen a ellos: están borrachos, está ebrio. Y Pedro, que era un hombre del vulgo, que no tenía mucha letra, mucha palabra, el Espíritu Santo lo arrebata. Y dice Pedro: no, ellos no están borrachos, no están ebrios, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Ahora no, ahora cualquier persona amanece bebiendo. Ahora cualquier persona a las 6 de la mañana está borracho porque amaneció desde el otro día bebiendo. Y siguen corridos. Hay gente que sigue 3 días corrida bebiendo. Inhumano, que teniendo muchas veces familia, teniendo hijos, teniendo esposa, van y gastan todos los chelitos que tienen en una discoteca, en un bar, en un colmadón, y los muchachos allá esperando la leche y los pampers, y ellos de sinvergüenza y charlatanes, malgastando el dinero que Dios les proveyó para su familia. Eso llora ante la presencia de Dios. Esperar una quincena para cobrar 20 días, 30 días, y después que cobra, entonces por ahí mismo va y se lo bebe y llega a la casa haciendo un chele. Y había que comprarle un medicamento a los hijos y no se lo pueden comprar. Y la mujer le exige y entonces le quiere dar golpe. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La Biblia dice que el que no provee para su casa y mayormente para los suyos es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe.
Entonces, una persona que haga eso, que se emborrache, teniendo su esposa, teniendo sus hijos en la casa, pasando necesidad, teniendo que pagar casa, y ellos bebiéndoselo por ahí, eso hasta Dios lo ve. Eso hasta Dios lo ve. Pedro le dice, no están borrachos, no están ebrios. Lo que pasa es que se está cumpliendo lo que dice las Escrituras. Gloria. Lo que dice la palabra, que en los postreros días derramaría mi espíritu sobre toda carne. Gloria a Dios. Y los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Y comienza Pedro a decirle, no, eso fue lo que dijo Dios, el Cristo que fue crucificado por ustedes, que ustedes lo mataron, que ustedes lo llevaron a la cruz. Y comienza a hablarle la palabra y comienza a hablarle las Escrituras. Y dice la Biblia que estas palabras eran como punzonadas en el corazón de ellos. Gloria a Dios. La palabra que estaba hablando Pedro era como punzonada en el corazón de ellos. Y dice las Escrituras que ellos mismos dijeron, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y Pedro le dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de Dios tiempo de refrigerio para vosotros. Oiga, y dice la Biblia que ese día se convirtieron alrededor de 13,000 personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó al corazón de ellos. La Biblia dice, si escuchara hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. La palabra penetraron el corazón de esta gente. Pedro le habló con la unción del Espíritu Santo y le dijo, esto fue lo dicho por el profeta. Y ese Cristo que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, ese Cristo ha resucitado. Se convirtieron como 13,000 personas. Y después, en el otro discurso que dio Pedro, en el otro escenario, dice la Biblia que se convirtieron alrededor de 5,000 personas. En los dos mensajes de Pedro, 8,000 personas. ¿Por qué? Porque la palabra hizo el efecto en los corazones de ellos. Volviendo a la palabra es el tema de hoy. Cuando volvemos a la palabra, cosas grandes ocurren. Cuando volvemos a la palabra, grandes cosas ocurren en nuestra casa, grandes cosas ocurren en nuestra familia, grandes cosas ocurren en nuestros entornos. Por último, donde leímos, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven que estaba creciendo, un joven pastor que estaba creciendo en el ministerio pastoral. Y Pablo le dice acerca de las cosas que iban a suceder. Pablo le advierte de los hombres malos. Pablo le advierte del carácter de los hombres de esos tiempos, que serían hombres malos, que vendrían persecución, que vendrían dificultades, que vendrían cosas malas. Pero Pablo le solta y le dice que vendrían persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Le dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso lo estamos viendo ahora, ¿verdad que sí? La gente engaña y a eso mismo lo engañan. Irán de mal en peor. Pero entonces le dice a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ellos irán de mal en peor, ellos se irán, pero persiste tú en lo que has aprendido. Que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, le dice él, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice, toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volver a la escritura. Volver a la escritura es lo que nos va a ayudar a hacer esa reforma espiritual. Cuando volvemos a la escritura, muchas cosas van a pasan cosas a favor de nosotros y de nuestra familia. En los tiempos de Martín Lutero, lo que llevó a Martín Lutero y a esos reformadores a hacer la reforma protestante fue cuando se encontraron con la palabra de Dios, cuando se encontraron con la escritura. El Papa León X decía que para sacar a la gente de pena del infierno había que comprar indulgencia. Indulgencia era un certificado que cuando usted pagaba supuestamente por ese certificado, la persona suya, el familiar suyo que estaba en el infierno, que estaba en el purgatorio, entonces subía al cielo. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Martín Lutero, un sacerdote católico que empezó a leer la escritura y se encuentra con que la salvación es por gracia y la salvación se obtiene por Cristo. Dice, no, pero esta gente está engañando. Esta gente está engañando porque esto es por fe y para fe. Entonces clava la 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, las 95 declaraciones hablando en contra de lo que el Papa decía. Y ahí se arma lo que es la reforma protestante, donde se desliga mucha gente del catolicismo romano y de esa vida que estaban viviendo. Cuando volvemos a la escritura, entonces somos reformados y somos transformados. Volvamos a la escritura y veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Y los que no se han convertido, convertirse a Cristo es lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar a una persona es convertirse a Cristo. Y como siempre digo, las dos decisiones más importantes en la vida. Hay muchas decisiones importantes. Tenemos que hacernos profesional, tenemos que estudiar, comprar mi casa, carro, todo eso es importante. Pero las dos decisiones más importantes en la vida, la primera es aceptar a Cristo como Salvador personal de mi vida. Y la segunda, ¿con quién me voy a casar? Esas son las dos decisiones más importantes en la vida. La primera, aceptar a Cristo. Y la segunda, ¿con quién me voy a casar? Dios le bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque ya son vida eterna.